El siguiente trabajo fue realizado por los estudiantes de Nutrición y Dietética de la Universidad Mariana para la materia de Bioestadística a cargo del profesor Jorge Suárez, y el grupo está conformado por Sofía Cedeño, Jennifer Estefanía Coical, Brian Mauricio Pay e Ingrid Tombe. Para hablar de la fórmula del tamaño de la muestra tenemos n es la cantidad igual de personas que queremos hallar. Z es el número de confianza en base a la tabla Z. P corresponde por su parte a la probabilidad a favor. Esta corresponde al 50% de acuerdo a la probabilidad de que una moneda caiga cara o sello. Esta será el 50%, es decir, la mitad. Tenemos a Q como la probabilidad en contra y finalmente tenemos E, que es el error de la muestra. Para un estudio de marketing entonces tenemos que N es el nivel de confianza para 2, que es igual a 1.96 al cuadrado. Para que P sea el 50% de probabilidad, tenemos que P es 0.5 y Q es 0.5. En base al error de la muestra, tenemos 0.05 al cuadrado. Entonces, el número, la n del tamaño de la muestra será de 384.16. Lo que nos dice es que infiere para realizar 384 encuestas, en cual obtendremos el tamaño de la muestra. En este momento, esta encuesta fue realizada con el fin de determinar los hábitos alimenticios de los estudiantes de los distintos programas de profesión. Las preguntas a realizar son: ¿con qué frecuencia usted come 3 veces al día? Incluye entre comidas el consumo de frutas, consume de 4 a 8 vasos de agua en el día, consume alimentos balanceados que incluyen tanto frutas, carnes, leguminosas, cereales y granos, consume refrescos azucarados y bollería industrial, consume lácteos, come golosinas, snacks y dulces, come comida rápida, realiza actividad física y por último, si tiene en cuenta qué tipos de aceites y grasas utiliza habitualmente. Entonces, pues, la primera, come 3 veces al día, pocas veces se puede comer 3 veces. Consumo de frutas, sí, con ninguna frecuencia. Consumo de 4 a 8, también pocas veces. Consume alimentos balanceados que incluyen frutas, veces. Consume lácteos, consume... Industrial solo lo de grasas. Pocas veces. Los lácteos también, pocas veces. No me gustan las golosinas casi. Esto sí, muchas veces. Es actividad física. La frecuencia tiene en cuenta el tipo de aceite. Sí, algunas veces. Listo, bueno, muchas gracias. Buenas tardes, me encuentro con... Ellas son estudiantes de técnico laboral en auxiliar de enfermería. El día de hoy nos van a colaborar diligenciando una pequeña encuesta. El objetivo general de la encuesta es determinar los hábitos alimenticios de los estudiantes de la Universidad Mariana. Para esto nosotros tenemos 10 preguntas que son: ¿con qué frecuencia usted come 3 veces al día? Incluye entre comidas el consumo de frutas. Consume de 4 a 8 vasos de agua en el día.
Consume alimentos balanceados que incluyan tanto frutas, carnes, leguminosas, cereales y granos. Consume refrescos azucarados, bollería industrial. Consume lácteos. Consume golosinas, snacks dulces. Come comidas rápidas. Realiza actividad física y tiene en cuenta qué tipo de aceites y grasas utiliza habitualmente para cocinar. Ok, muchísimas gracias. Gracias por colaborar. Buenas tardes, estamos aquí haciendo una entrevista, estamos con Alejandra Mora. El objetivo es determinar los hábitos alimentarios de los estudiantes de distintos programas de la universidad. A continuación les vamos a dar a conocer unas preguntas que les estaremos realizando, que son la primera, comer 3 veces al día; la segunda, incluyes entre comidas el consumo de frutas; en la tercera pregunta, consumes de 4 a 8 vasos de agua al día; la cuarta es, consumes alimentos balanceados que incluyan tanto frutas, carnes, leguminosas, cereales, granos; quinta pregunta, consume refrescos azucarados, bollería industrial; sexta, consume lácteos; séptima, comes golosinas y dulces; octava, comes comidas rápidas; novena, realizas actividad física; y décima, tienes en cuenta qué tipo de aceites y grasas que utilizas habitualmente para cocinar. Bueno, en la primera pregunta, come 3 veces al día, entonces siempre incluye entre comidas el consumo de frutas, pocas veces. Consume de 4 a 8 vasos de agua al día, pocas veces. Consume alimentos balanceados que incluyan tanto frutas, carnes, algunas veces. Consume refrescos azucarados, consume lácteos pocas veces, golosinas algunas veces, comidas rápidas también algunas veces, y realiza actividad física siempre y tiene en cuenta que se puede hacer pocas veces. Gracias. Buenas tardes, hoy hablaremos sobre las tabulaciones y los resultados que obtuvimos para hablar acerca de los hábitos alimenticios en estudiantes de la Universidad Mariana. Entonces, para la primera pregunta tenemos, come 3 veces al día, a la cual les contestaron con una mayor frecuencia, que es el número 11, que sería la moda. Tenemos la siguiente gráfica, a la cual tenemos como interpretación a la pregunta come 3 veces al día. Observamos, de acuerdo a la gráfica, que 11 personas contestaron que siempre, siendo 11 la moda, puesto que este es el número que más se repite, mientras que la menor frecuencia es 0 en la respuesta muchas veces. En cuanto a la gráfica de pastel, tenemos a la pregunta come 3 veces al día. Observamos, de acuerdo a la gráfica, que el mayor porcentaje de las personas contestaron en un 55% que siempre, en el 25% que en pocas veces, el 15% de algunas veces, y en un 0% de las personas encuestadas que contestaron muchas veces. Posteriormente a la siguiente pregunta, incluye entre comidas el consumo de frutas. Tenemos la gráfica de barras que nos indica que a la pregunta incluye entre comidas el consumo de frutas. Observamos, de acuerdo a la gráfica, que 10 personas contestaron que pocas veces, siendo 10 la moda, puesto que es el número que más se repite, mientras que la menor frecuencia es 0 en la respuesta muchas veces. Continuando con la gráfica de pastel, para hablar de porcentajes, observamos que a la pregunta incluye entre comidas el consumo de frutas. Observamos, de acuerdo a la gráfica, que el mayor porcentaje de las personas contestaron en un 50% que pocas veces, frente al 20% de los encuestados que contestaron algunas veces, el 15% que contestaron siempre y el 15% restante que contestaron que nunca incluyen entre comidas el consumo de frutas. A la siguiente pregunta, consume de 4 a 8 vasos de agua al día. En la gráfica de barras podemos observar que a la pregunta consume de 4 a 8 vasos de agua al día, observamos, de acuerdo a la gráfica, que 11 personas contestaron que algunas veces, siendo 11 la moda, puesto que es el número que más se repite,
mientras que la menor frecuencia es 0 en la respuesta nunca y en la respuesta siempre. Finalmente encontramos en la interpretación a la pregunta consume de 4 a 8 vasos de agua al día, de acuerdo a la gráfica de pastel, que el mayor porcentaje de las personas contestaron en un 55%, que algunas veces, frente al 30% de los encuestados que contestaron pocas veces, el 15% que contestaron muchas veces y el 0% de encuestados que contestaron que nunca o siempre consumen de 4 a 8 vasos de agua al día. Finalmente, en la última pregunta, consume alimentos balanceados que incluyen tanto frutas, carnes, leguminosas, cereales y granos. Tenemos el diagrama de barras que nos indica a la pregunta consume alimentos balanceados que incluyen tanto frutas, carnes, leguminosas, cereales y granos. Observamos de acuerdo a la gráfica que 8 personas contestaron que siempre, siendo 8 la moda, puesto que es el número que más se repite, mientras que la menor frecuencia es 2 en las respuestas nunca y siempre. En la interpretación del diagrama de pastel tenemos a la pregunta consume alimentos balanceados que incluyan tanto frutas, carnes, leguminosas, cereales y granos. Observamos de acuerdo a la gráfica de pastel que el mayor porcentaje de las personas contestaron en un 40% que siempre, frente al 25% de los encuestados que contestaron algunas veces, el 15% contestaron pocas veces y el 10% de los encuestados que contestaron que nunca o muchas veces. Consumen alimentos balanceados que incluyan tanto frutas, carnes, leguminosas, cereales y granos. Bueno, seguimos con la pregunta, consume refrescos azucarados y bollería industrial. Observamos de acuerdo a la gráfica que 7 personas contestaron que muchas veces, siendo 7 la moda, puesto que es el número que más se repite, mientras que la menor frecuencia es 0 en la respuesta nunca. Seguimos con la interpretación de la pregunta consume refrescos. Observamos de acuerdo a la gráfica que el mayor porcentaje de las personas contestaron en un 35% que muchas veces, el 30% contestaron que algunas veces, el 20% pocas veces, un 15% contestaron que siempre y un 0% de las personas encuestadas contestaron que nunca. Pasamos con la siguiente pregunta, que es ¿consume lácteos? Bueno, de acuerdo a la gráfica, de igual manera observamos que 6 personas contestaron que algunas veces, siendo 6 la moda, puesto que es el número que más se repite, mientras que la menor frecuencia es 0 en la respuesta nunca. Bueno, seguimos con la interpretación. Bueno, en la pregunta incluye el consumo de lácteos. De acuerdo a la gráfica, observamos que 6 personas contestaron que algunas veces, siendo 6 la moda, puesto que es el número que más se repite, mientras que la menor frecuencia es 0 en la respuesta nunca. Seguimos de igual manera con la pregunta consume lácteos. Observamos que de acuerdo a la gráfica de pastel, que el mayor porcentaje de las personas contestaron en un 30% que es algunas veces, frente al 25% de los encuestados que contestaron pocas veces, al 25% que contestaron que muchas veces y el 20% restante contestaron que siempre incluyen el consumo de lácteos. Pasamos con la siguiente pregunta que es come golosinas, snacks y dulces. Observamos de acuerdo a la gráfica que 7 personas contestaron que siempre, siendo la moda 7, puesto que es el número que más se repite, mientras que la menor frecuencia es 1, siendo la respuesta nunca. Seguimos con la siguiente interpretación que observamos de acuerdo a la gráfica. Mira, se repite, esta ya no es la gráfica. Bueno, en la pregunta come comidas rápidas, observamos de acuerdo a la gráfica que 8 personas contestaron que algunas veces, siendo 8 la moda, puesto que es el número que más se repite, mientras que la menor frecuencia es 2, siendo la respuesta nunca. En la siguiente interpretación
observamos, de acuerdo a la gráfica de pastel, que el mayor porcentaje de las personas contestaron en un 40%, que es algunas veces, frente al 20% de los encuestados que contestaron pocas veces, el 15% que contestaron que muchas veces y el 15% restante contestaron que siempre y el 10% que nunca incluyen comidas rápidas. En la siguiente pregunta, que es si realiza actividad física, observamos, de acuerdo a la gráfica, que 6 personas contestaron que algunas veces, siendo 8 la moda, puesto que es el número que más se repite, mientras que la menor frecuencia es 1, siendo la respuesta nunca. En la siguiente interpretación observamos, de acuerdo a la gráfica de pastel, que el mayor porcentaje de las personas contestaron en un 30%, que es algunas veces, frente al 25% de los encuestados que contestaron muchas veces, el 25% que contestaron que siempre y el 15% restante contestaron que algunas veces, y el 5% que nunca realizan actividad física. Y por último nos encontramos con la pregunta. Y por último nos encontramos con la pregunta de si tiene en cuenta qué tipo de aceite y grasa se utiliza habitualmente para cocinar. Observamos, de acuerdo a la gráfica, que 6 personas contestaron siempre, siendo 6 la moda, puesto que es el número que más se repite, mientras que la menor frecuencia es 1, siendo la respuesta nunca. Seguimos con la siguiente interpretación, en la cual observamos, de acuerdo a la gráfica de pastel, que el mayor porcentaje de las personas contestaron en un 30%, que es siempre, frente al 25% de los encuestados que contestaron pocas veces, el 20% que contestaron que algunas veces, el 25% restante contestaron que muchas veces, y el 5% de que no tienen en cuenta qué tipo de aceite y grasas utilizan habitualmente para cocinar. Hola, ¿cómo te fue? Hola, colega, bien, ¿y tú? Muy bien, sino que hoy me tocó atender a varias pacientes mujeres que querían bajar de peso de la noche a la mañana, pero ellas no entienden que esto de las dietas es un proceso de constancia y que requiere tiempo. Y como ellas están acostumbradas a las dietas de casa. No, en cambio a mí me tocó unos hombres que son conscientes y juiciosos, ellos siguen al pie de la letra lo que uno les receta. Qué chévere. Yo también voy a ver si puedo atender únicamente hombres, por hoy. Voy a hablar con las enfermeras. Claro, a ver qué te dice. Hola. ¿Qué más, doctora Moira? ¿Cómo está? Hágame un favor. Ustedes saben que me pueden colaborar para mirar la posibilidad de únicamente atender a hombres, por hoy sería. Pero más pacientes hay mujeres, doctora. ¿Sí? Sí, hay más mujeres que hombres. Doctora, complicado. Entonces ahí tendría que ver el total de pacientes y sacar en base a eso cuántos hombres puede sacar para que solo atienda usted los hombres. Pero ahí debería haber la probabilidad. Para sacar cuántos hombres tiene que determinar la probabilidad. Pero eso sí no puedo. Eso sí no puedo. Hable con la doctora a ver qué le dice. Listo. Voy a ver si me colabora. Gracias. No sé que me puedes colaborar sacando la probabilidad para Claro, únicamente hombres. Claro, lo que yo he aprendido en clases de bioestadística es que primero toca hacer un diagrama de árbol, como lo miras aquí. Entonces, uno entre hombres y uno entre mujeres. Pero lo que tú me estás diciendo que solamente quieres sacar la probabilidad de hombres. Entonces, como miras, toca subrayar aquí la probabilidad de hombres. Entonces, lo que toca resolver es 1 sobre 2 por 1 sobre 2 por 1 sobre 2. Eso da 1 sobre 8. De eso toca dividirlo. Entonces da 0,125 y eso toca pasarlo a porcentaje. Entonces por 100
Entonces 0,125% da 12,5%. Entonces la probabilidad que tú atiendas solamente hombres es de 12,5%. Ah, bueno, o sea que le voy a decir a los enfermeros que me traigan únicamente 12 hombres, pues para. Claro. Ah, listo, gracias. Tenía pensado por el menú de hoy preparar 4 entradas, 5 platos fuertes y 2 postres. ¿Cuántos platos podría formar? A ver, espérame. Mira, lo que yo vi en la universidad fue técnicas de conteo, donde I es multiplicación, donde O es suma. Entonces nosotros queremos ver de cuántas formas podemos organizar el menú. Entonces dices que tienes 4 entradas y 5 platos fuertes. entonces como está con I es multiplicación, los vamos a multiplicar. Y 2 Más postres. X. Listo. Entonces vamos a multiplicar 4 por 5, que nos daría 20, y más por 2. Entonces esto nos daría 40. Entonces de 40 maneras o de 40 formas tú puedes organizar el menú para el día de hoy. Ah, listo. Muchas gracias. La estadística es un instrumento para identificar problemáticas o actividades de la sociedad, ya que con los métodos matemáticos tenemos que analizar los resultados como la frecuencia y el porcentaje de una población. Del trabajo podemos concluir que la estadística es la ciencia que nos permite describir, analizar e interpretar ciertas características de los individuos y de cualquier población. Concluimos que fue notoria la aplicación de las herramientas estadísticas dentro del árbol y la probabilidad. Vimos la aportación que se logró en cada paso con solo aplicar la estadística. Conocer la teoría nos ayudó a enfocar soluciones, y conocer la realidad nos ayuda a contextualizar diferentes problemas que tenemos en la vida cotidiana. El trabajo evidencia todo y cada uno de los temas vistos del plan del primer semestre de nutrición y dietética, ya que se lleva a cabo las medidas de tendencia, que son la moda, mediana y media, ya que nos permite tener más conocimientos y contextualizar en la vida cotidiana.